Bueno, entonces lo que hace Bauman es establecer algunas diferencias de una manera un poco esquemática entre sociología y sentido común. Bueno, en primer lugar, dice que la sociología, como decíamos, al ser una ciencia, tiene un discurso responsable. El sentido común no tiene un discurso responsable, sino que es bastante asistemático. Y no tiene reglas, digamos. Se construye por medio de la experiencia y por medio de la rutina, como veíamos. Por lo tanto, bueno, es una primera diferencia. El sentido común no tiene un discurso responsable. La sociología sí trata de establecer determinados parámetros de conocimiento. Trata de no ser ambiguo, como habíamos dicho hoy sobre las ciencias. Y de tratar de hacer medianamente comprobable sus conceptos. Bueno, en segundo lugar, tiene que ver la diferencia entre sentido común y sociología con el tamaño del campo del que se extrae el material para el juicio, o sea, para investigar y analizar el conocimiento, digamos, que se obtiene. La sociología, a diferencia del sentido común, no se basa en la experiencia individual y personal, sino que postula que hay un vínculo entre la experiencia individual y los procesos sociales más amplios. Se entiende, o sea, que la sociología vincula lo individual con lo colectivo siempre. No interpreta lo individual desde un punto de vista individual únicamente, porque postula que los actores se encuentran en una red de dependencia mutua donde es imposible que explicar lo individual por lo individual, porque bueno, los actores están sometidos, se encuentran dentro de esta red de dependencia de la que no pueden salir claramente. Bueno, en tercer lugar, tiene que ver con el modo en que cada uno procede a explicar la realidad. Esto es bastante particular. Bueno, lo que dice es que el sentido común tiende a percibir lo que sucede como una acción intencional de alguien. Y esto pasa mucho con los medios, más que nada. Los medios son muy de utilizar el sentido común para ser sensacionalistas y para desvirtuar un poco lo que es la realidad social. O sea que bueno, el sentido común tiende a percibir lo que acontece como una acción intencional de alguien. Esto se puede ver cuando, no sé, como por ejemplo, hay despidos en una empresa, en una fábrica, y se puede, por general, el sentido común tiende a responsabilizar al jefe o al que en última instancia un poco sí, pero un poco no, tiende a responsabilizar al jefe de dicha empresa como el hacedor o el principal responsable de todos los males, de todos esos despidos que sucedieron. Otro ejemplo puede ser, no sé, una represión policial, digamos. El sentido común puede tender a que algo acontece, una represión acontece por la acción individual de un policía que tendió a reprimir. Pero bueno, lo que es sociología entonces propone es pensar este tipo de situaciones a través del análisis de las múltiples redes de interdependencia humana. Es decir, analizar los despidos mucho más allá de el patrón y la patronal y demás, sino que analizarlo a partir de, no sé, de la lucha de clases, si queremos, si se quiere. A partir de analizar la situación, la coyuntura económica de un país. Lo mismo con el hecho de una represión, digamos. Bueno, analizar el sistema represivo, analizar entonces qué es un Estado nacional, cómo se administra, qué rol cumple la violencia en un Estado nacional. Y bueno, entonces por lo tanto la sociología trata de oponerse a la visión personalizada del mundo.
sino bueno, adjudicar las cosas que suceden de este tipo, digamos, no totalmente las cosas personales, obviamente que se las adjudican a cuestiones personales, pero bueno, este tipo de cuestiones más amplias, tratar de explicarlo a partir de estas redes de interdependencia. ¿Se entiende? Entonces, bueno, por último, entre las diferencias de sentido común y sociología, lo que va a decir Bauman es que el poder del sentido común depende de la índole autoevidente de sus preceptos, de cómo sus conceptos y preceptos son evidentes porque al hacerlos rutinariamente pareciera que estos conceptos y estos preceptos se refuerzan y que son autoevidentes porque, bueno, es evidente que esto es así porque siempre fue de esta manera, entonces no va a ser de otra manera. Lo que hace que las cosas se vuelvan repetitivas y ganen cierta familiaridad. Y por lo tanto, se vuelvan autoexplicativas, que se expliquen por sí mismos. Bueno, yo hago esto porque así funciona y listo, no tengo que pensar, romperme la cabeza por qué funciona, porque la verdad que funciona de esta manera, lo hice ayer así, mañana lo voy a hacer así, hoy lo estoy haciendo así. Entonces, bueno, tiende a hacer que las cosas se acepten como son. Y, por ejemplo, también que las personas también son de una manera porque son así, y ayer eran así, mañana son así, y son así por causas naturales del ser humano, digamos. En cambio, la diferencia de la sociología es que esta es crítica y es curiosa acerca de las actividades que hacemos de manera rutinaria y por las que damos por sentado que son naturales. Por lo tanto, es una especie de intruso en el mundo regido por los hábitos, dice Bauman. Lo que se plantea es desfamiliarizar estos hábitos. ¿Qué significa? Bueno, es indagar en por qué hago determinada cosa todos los días y preguntarme si eso es natural o si lo estoy haciendo porque depende de algo más amplio que no depende exclusivamente de mí y de mi mundo personal, sin ir más allá, el hecho de la necesidad de trabajar y obtener un salario a cambio. Y sin más, muchísimas otras cosas más que tienen que ver con nuestras prácticas sociales, con nuestras maneras de desenvolvernos en el mundo, con nuestras formas de ser que pensamos que son naturales y cuando las indagamos un poco más en profundidad nos damos cuenta de que no eran tan naturales y obedecen a cierto patrón y a ciertas formas de desplegarse en esta red de interdependencia mutua. Bueno, por lo tanto, esas son las 4 características. Por lo tanto, lo que dice Bauman entonces respecto a la sociología y a esta curiosidad que tiene y a esta crítica, bueno, dice, esta curiosidad no es gratis y sus efectos tampoco. Porque bueno, no es fácil hacer un análisis racional de nuestras prácticas cotidianas, porque al hacerlos de manera rutinaria, bueno, estas prácticas tienen sentido, no nos paramos a ver sobre el sentido que tienen. Y nada, hacer un análisis crítico y racional sobre estas prácticas deviene en poner en cuestión muchas de nuestras creencias, de creer que algo lo hacíamos porque sí, se explicaba por sí mismo, decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Si en realidad nos damos cuenta que capaz no tenía tanto sentido lo que estábamos haciendo, o no tenía un sentido tan importante o tan evidente, digamos. Pero bueno, esto entonces puede generar cierta angustia, poner en duda nuestras creencias o nuestras prácticas, puede generar sin dudas angustia y una sensación de incomodidad y de no entender o no encontrarse en cierto mundo al darse cuenta de que estamos realizando prácticas que las hacemos de manera